Bienvenidos, esto es Pinceladas Bíblicas. Soy el Padre Antonio Escobedo, desde el Seminario Vicentino. Les agradezco mucho que nos acompañen. Esta es la segunda emisión de estas reflexiones cuaresmales, donde estamos hablando de la pasión en el Evangelio de San Juan como preparación para la Pascua de este año. La edición anterior habíamos mencionado que la pasión de San Juan presenta 11 manifestaciones de Jesucristo. Vamos a ver con detalle la segunda manifestación, donde Pedro y Jesús van a ser los protagonistas principales. Sin más preámbulo, iniciemos. Oremos. Señor, tú nos has dado la Escritura para nuestra salvación y para nuestra instrucción. Concédenos leerla, escucharla y meditarla, para nutrirnos en la fe y ser confirmados en la esperanza de la vida eterna, que tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. La segunda manifestación de Jesucristo en la pasión de San Juan comprende los versículos 12 al 27 del capítulo 18. Vamos al versículo 12 de ese capítulo 18. Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Vamos a ver unas imágenes donde vamos a ver lo que se conserva de la iglesia donde Pedro negó a Jesucristo. Ahora se llama Galicanto. Veamos con atención. En la imagen que tenemos en pantalla, vemos dónde se localiza la prisión donde estuvo Jesucristo, en la casa de Anás. Vamos a ubicarla. En la parte superior, en el círculo, vemos Getsemaní, el huerto de los olivos, donde Jesús fue apresado. A la parte inferior de la pantalla, vemos lo que hoy es Galicanto, la iglesia de la traición. Y vemos también subrayado la explanada del templo. En este lugar se localizaba el templo que había construido Herodes. Seguimos la imagen de la parte superior a la parte inferior. Es el recorrido que hizo Jesucristo cuando fue apresado de Getsemaní a Galicanto. Aproximadamente 2 kilómetros, le habrá tomado una media hora de camino, llegar de un lugar a otro. Vamos al versículo 14. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. El consejo del sumo sacerdote es una profecía, porque se identifica fundamentalmente con el designio de Dios, aunque sus motivos fueran otros. Pero como empata con los designios de Dios, por eso podemos decir que es una profecía. Caifás había dicho que mejor que muera un hombre por todo el pueblo. Y tal cual, Jesús va a morir por todos nosotros. De los versículos 15
al 28, que comprende esta segunda manifestación, va a aparecer Pedro y luego Jesús y nuevamente Pedro. Vamos a analizar primero con detalle en esta ocasión la intervención de Jesús y dejaremos para más adelante la intervención de Pedro. Vamos, por lo tanto, al versículo 19. Entonces, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Aquí es la única intervención del sumo sacerdote. Después de esta intervención, Anás no vuelve a mencionar ni una sola palabra. Eso es creíble porque Anás había estado preocupado por algún resurgimiento de algún fanático o la gente que pensaba que el Mesías iba a venir y corría el riesgo de derrocar su poder. Por eso, el interés de interrogar a Jesucristo. En realidad, él estaba preocupado por su poder, no por conocer a Jesús. Aquí le hace Jesús una pregunta general, nada en concreto, nada en particular, nada que quiera conocer. Y fíjense que todo gira en torno a los discípulos de Jesús y a sus enseñanzas. Observemos que en los interrogatorios que va a tener Jesús hay mucha ambigüedad, no hay nada concreto. Ambigüedad producto de las bases en las que se acusa a Jesucristo. No hay nada sólido. El versículo 20. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. A mí me fascina cómo responde Jesús. Observen con detalle. En realidad Jesús está ignorando la pregunta que le hace a Anás. Se le pregunta por el contenido de su doctrina y Jesús habla sobre el modo de su enseñanza. Con ello, Jesús está diciendo que si su enseñanza ha sido pública, entonces también lo son sus contenidos. Implícitamente está reprochando las circunstancias de la acusación y por eso insiste en afirmar que nada, absolutamente nada, ha dicho a escondidas. Versículo 21. Dice Jesús: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han oído lo que hablé. He aquí estos saben lo que yo he dicho. Hablar y enseñar son los verbos que han caracterizado el ministerio de Jesús a lo largo de toda su vida pública, al menos en el Evangelio de San Juan. Son verbos que se han estado repitiendo desde el inicio del Evangelio, una y otra vez, una y otra vez. Jesús reenvía la pregunta a los que le han oído, a sus oyentes que eran judíos y que habían estado en las sinagogas y en el templo. Ellos pueden responder por él, sin lugar a dudas. Ellos han oído y saben lo que Jesús ha enseñado. Ahora es tiempo de que los discípulos den testimonio. Ya no le toca a Jesús. Aquí creo que podemos preguntarnos, nosotros que hemos conocido a Jesús, que lo hemos escuchado, ¿estamos listos para hablar de Él? ¿Estamos listos también para dar testimonio de Él? Vean cómo Jesús calla y deja ahora que los discípulos hablen. Ya no le toca hablar a Jesús. En esta reacción Jesús refleja que la tarea del testimonio ha pasado de los que oyeron al Maestro y saben lo que dijo. Jesús ya no tiene nada que decir al mundo judío. Sus abogados, sus defensores, son sus discípulos, aquellos que han estado con Él. Nosotros que hemos estado con Él, ahora nos toca defenderlo. Versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Observen que en otra ocasión Jesús había dicho que si alguien te golpea una mejilla, tú debes de ponerle la otra. Aquí Jesús ya no sigue eso. Jesús se defiende y se pone al tú por tú con el alguacil porque ha llegado la hora de entregar su vida y de defenderse. No es momento de estar con los brazos cruzados. Y entonces Jesús vuelve a decir: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué se atreve a responder Jesús de esta manera? Jesús no está pasivo, se defiende. Observen que Jesús se está poniendo en la misma categoría del sumo sacerdote. Y por eso puede hablarle de tú a tú. En realidad Jesús es el sumo sacerdote, el nuevo sacerdote.
y por eso tiene la dignidad, la obligación de hablarle al tú a tú. Ya no tiene por qué esconderse. Jesús va a defenderse. Y después, en el versículo 24, nos dice el evangelista, Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás ya no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha dicho todo. No hay nada más que hablar. Mi querida familia, en casa, por favor, tomen su libreta, tomen una hoja donde anotar y respondan, ¿quién es Jesús? ¿Cómo perciben a Jesús en esta escena? Ojalá que puedan leer entre líneas y descubrir quién es el verdadero Maestro. Los espero en la siguiente edición. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.